Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Y hoy en Conexión Interior nos vamos al departamento de Rocha de la mano, como siempre, de Carlos Amonte. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, ¿todo bien? Buen día, Romina, Gabriela, buen día a la audiencia. Empezamos esta columna de Conexión Interior sobre el departamento de Rocha con el violín de Becho. ¿Por qué el violín de Becho? Sacame de esa duda, a ver. Además de un oyente le debe haber llevado... Eismendi. ¿Quién es Carlos Julio Eismendi? Es Becho. Becho es un violinista, nacido en Lascano en 1932, fallecido en 1985. Mucha gente pensaba que Becho no existía, que era del imaginario de Citarrosa. Hijo de un peluquero y una maestra de Lascano, que fundó el liceo de Lascano, muy vinculada a la cultura de Lascano. De orientación ballista la madre, y fue destituida en la dictadura, aunque parezca mentira, simplemente por ser la madre de quien había inspirado a un artista prohibido como era Citarrosa, solamente por el hecho de ser la madre de quien inspiró a Citarrosa. Carlos Julio Eismendi tuvo una larga, a los 17 años realizó el primer concierto en el Teatro 25 de Mayo de Rocha, 17 años, y a los 21 ingresa a la Orquesta Sinfónica del Sodre. 18 años permaneció en el Sodre, luego viajó por todo el mundo, fue director del Conservatorio de Maracaibo, de la Orquesta Sinfónica de La Paz y terminó tocando en la Orquesta Filarmónica de Múnich. Era casado con la oboísta Ana Curtis, lo cual hicieron una pareja de músicos extraordinarios. Rocha ha sido, además de la cuna de Carlos Julio Eismendi de Becho, ha sido una cuna de una cantidad muy grande de políticos del Uruguay. El que primero me llamó la atención es Pilar Barrios, Pilar, nombre de hombre, que era un activista, escritor y político, fundador del Partido Autóctono Negro. Era poeta y en su poesía mostró una comprensión del mundo afrodescendiente desde 1889 hasta 1974, que falleció. No podemos dejar de nombrar a Carlos Julio Pereira, compañero de fórmula de Wilson Ferreira Aldunate del 71, varias veces candidato a la presidencia, fue senador en muchas oportunidades, presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Javier Barrios Amorín, fundador del Movimiento Nacional de Rocha, que hasta el día de hoy sigue existiendo. José Pedro Cardoso, el secretario general del Partido Socialista, que siguió a la figura de Frugoni, senador, fundador de la FEU. Alberto de Micheli, nos fuimos para el otro lado, abogado, historiador, periodista, presidente de facto en 1976 por 3 meses. José Corseniak, constitucionalista, abogado, de pública formación del Frente Amplio, y fue uno de los defensores de Liber Sereni cuando estuvo preso. Como periodistas, a Homero Rodríguez Tabeira, nadie puede olvidarse de su inolvidable Caravana en La Paloma. Constancio Vigil, empresario, periodista, escritor, muchos libros sobre literatura infantil, fundador de la editorial Atlántida, sacando libros y revistas tan importantes como Villique en el Gráfico y Para Ti, que nos criamos todos nosotros leyendo esas revistas. Fue el creador de El Mono Relojero y La Hormiguita Viajera, cosa que nos enternece al recordarlo.
Rocha es un departamento que está ubicado en el sureste del país, con frontera con Brasil, con la laguna Merín y 33, al sur tiene el Océano Atlántico y al oeste La Valleja y Maldonado. En 1793, familias gallegas y asturianas fundan su capital, Rocha. Antes de 1880, Maldonado y Rocha estaban unidos, entonces hablar de la historia de Rocha es hablar de la historia de Maldonado, y hablar de Maldonado es hablar de la historia de Rocha. Historias de naufragios, como cuenta Varese en su libro, y que Gastón hizo hace poco tiempo una preciosa entrevista contando los relatos de la historia de los naufragios de Rocha. Sí. Historias de fortalezas de Santa Teresa y de San Miguel. Historia de Leonardo Olivera, el que lleva el nombre de Ruta 9. Muchos pasamos por Ruta 9 y no sabemos a quién se debe ese nombre, que fue uno de los capitanes de Artigas, formó parte del ejército de La Valleja y Oribe, comandando las batallas de Sarandí, entre muchas otras, y tomando la fortaleza Santa Teresa de mano de los portugueses. Rocha es un departamento muy diversificado, no vamos a hablar del turismo, obviamente, en toda su costa, la importancia que tiene el arroz, con la influencia de la laguna Merín y los bañados es un capítulo aparte, la represa de India Muerta, entre Lascano y Velázquez, que seguramente merezca un programa aparte, Romina, en el futuro, una obra maravillosa, con un lago de 3.500 hectáreas, un dique de 3.200 metros de largo y 12 metros de alto, junta a 130 millones de metros cúbicos de agua y riega 10.000 hectáreas de arroz. Es un departamento ganadero, con prestigiosas cabañas, buen ganado, mucho Aberdeen Angus. Los pueblos más importantes de Rocha tiene, en total el departamento tiene 70.000 habitantes. Rocha tiene la capital 25.000, el Chuy 10.000. ¿Y cuál es la tercera población más importante, Romina? Si hiciéramos la misma analogía de Canelones, sumando toda la costa rochense, son 8.000 habitantes. Todos los balnearios, mucha gente se ha ido a vivir ahí. Me tomé el trabajo de sumar la población de todos los balnearios. Lascano y Castillo, 7.500 habitantes. Cebollatí, Velázquez y 18 de julio, 1.000 habitantes. Chafalote, que es 19 de abril, 200 habitantes. Pero mejor que nos cuente sobre Rocha, sobre Maldonado, sobre Rocha, sobre esa influencia de los dos departamentos, a la invitada de hoy, como nos gusta decir a nosotros, que es una invitada de lujo. Su nombre es Soledad Arrarte de los Santos, tiene 43 años, es la quinta generación de Arrartes trabajando en el campo, es esposa, madre, productora ganadera, hace 18 años que vive en el campo con su familia, ahora está estudiando una tecnicatura de agrícola ganadera, fue candidata a presidenta de la Federación Rural de Uruguay, es fundadora y hoy es presidenta de la Asociación Uruguaya de Perros de Pastoreo. Posee un área experimental de conservación de los palmares, vive muy cerca del castillo, es directiva de la Sociedad de Criadores de Texel y además es hija de un querido y viejo amigo, Asdrúbal Pincho Arrarte. Bienvenida, Soledad, a Conexión Interior. Bueno, no, la agradecida soy yo de que me hayan invitado para conversar un poquito, como le hablábamos recién con Romina y contigo, Carlos. Y bueno, acá soy materia disponible para contarles un poco qué es lo que está pasando acá, ya que ustedes están un poco lejos, en tu caso no tan lejos, porque bueno, te unen lazos familiares, por supuesto, y bueno, y la tecnología nos acerca a todos, pero bueno, yo estoy acá radicada en el apartamento, como tú bien decís. A Carlos le tira también la balconada, ¿no? En el caso de ya, si miramos para la playa, pero llévanos a la otra parte del departamento, del departamento, Soledad. Contanos a ver cómo describirías el paisaje típico de Rocha cuando uno se aleja de lo que es la costa. ¿Qué tipo de producción es la que caracteriza a el departamento? ¿Qué características tiene Rocha como tal? ¿Qué particularidad? Más allá de, bueno, por ejemplo, algo que podemos saber todos más,
los tiempos de los rochenses y de esa parte que hace parte de la idiosincrasia del balneario, del departamento. Y el bien Bueno, hablar de los rochenses. También, por supuesto. Eso iba a decir, tenemos esa particularidad del tira tú que te toca a ti, que a veces no sabemos si es una particularidad que nos hace únicos en el país, o al final de cuentas somos un poco cerrados y no queremos abrirnos al resto del país de su forma de hablar, ¿no? Pero me parece que es algo que nos caracteriza y nos hace sentir orgullosos también en parte. Uno cuando va a estudiar a Montevideo le pasa, ¿no? Que te hacen la broma, bueno, tú eres de Rocha enseguida. Bueno, y yendo a lo que tú me preguntabas, Romina, bueno, y la verdad que Rocha es un departamento muy rico, y rico en todo sentido, rico culturalmente, como bien decía Carlos, rico productivamente, y bueno, algo que quería agregar es que tenemos 180 kilómetros, ya que todo hacías alusión a la balconada, tenemos 180 kilómetros de costa y es una cosa increíble esa costa, la diversidad que tiene. Porque tenemos playa para todos los gustos y para todos los tipos, para todo el tipo de deporte, para todo el tipo de familia, edades, bueno, etcétera. Así que bueno, eso en la parte de turismo. Después en la parte productiva, el principal ingreso obviamente del departamento es la ganadería, como bien decía Carlos. Se ha dado una variación, Rocha se caracterizó por tener mucho ganado Hereford en una época, y ahora se ha inclinado mucho también para el ganado Aberdeen Angus. A mí me parece que también ha sido por un tema de adaptabilidad climática y también por un tema de consumo del animal, pero no me quiero ir mucho de tema. También hay mucha producción ovina, tenemos unas 1.240 explotaciones agropecuarias en el departamento, y dentro de eso no podemos dividir en los rubros de la ganadería, tanto la vacuna como la ovina, la lechería. Había sobre todo acá en esta zona de Castillos, había una influencia bastante grande de los chancheros, como decimos nosotros, que son los productores de suinos, que también decayó un poco por el ingreso un tema de costos y por el ingreso que se fue dando también de la carne del lado de Brasil, obviamente que importada, y ya no fue un negocio que se hizo tan fructífero para los productores. Y bueno, después tenemos por supuesto la agricultura y la forestación, que ha venido creciendo notoriamente y ha diversificado el sistema productivo en caso de algunos productores que tienen campos aptos para hacer ese tipo de explotaciones. Así que más o menos a grandes rasgos es lo que es el departamento. Como decía Carlos, tenemos 74.000 habitantes más o menos. El 90% de los habitantes viven en la ciudad, el 91% en las ciudades, repartido en las diferentes ciudades, y el restante 9% está radicado en el área rural. Atención a todos los agricultores, granjeros y ganaderos. Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene soluciones muy atractivas para los productores del Uruguay. El programa de apoyo para tambos y hortifrutícolas eficientes les permite recuperar hasta 45.000 pesos, y el programa de incorporación de bombas solares recuperar hasta 25.000 pesos de la inversión realizada al implementar medidas de eficiencia energética. Pueden informarse y postularse ingresando a www.eficienciaenergetica.gov.uy o comunicate al 2840 1234. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Carlos, ¿seguimos? Sole, me gustaría que nos contaras la historia de la familia Herrarte, tanto en Rocha como Maldonado,
que es la historia de Rocha y de Maldonado, pues son muchas generaciones trabajando en el campo. A muchos de ellos tuve el gusto de conocerlo. Una tía vieja tuya era mi madrina, o sea que tengo mucho afecto por la familia. Contanos cómo llegan y qué actividad realizaron en Rocha la familia Roth. Bueno, es importante, como tú dices, los Arrarte que hay en Uruguay somos todos la misma rama, nos fuimos repartiendo por todos los departamentos, sobre todo más acá hacia el sur y el este capaz. Después hay otros más para el lado del litoral, pero llega José Arrarte. Yo anoté un poquito acá para no equivocarme en las fechas. José Arrarte es el primero que llega, que viene del País Vasco Español en 1852, justo coincide con el fin de la Guerra Grande, y se establece como comerciante acá en el departamento. Y bueno, y ahí empieza a reproducirse que tenían en esa época, como había poca televisión y poca tecnología, se reproducían bastante. Y más allá de la broma, digo, se fue desparramando el apellido, porque obviamente bueno, nacían muchos varones, y bueno, y eso hacía que el apellido se diera bastante continuidad. Uno de los hijos fue Román Arrarte, que viene a ser el hermano de mi bisabuelo, y ellos fundan el emblemático Hotel Arrarte en la ciudad de Rocha, que bueno, obviamente lo compraron dividiéndose las partes 50-50, y de ahí sale, Román sigue incursionando en otras áreas, si bien estaba como comerciante, después sigue para el lado de la ganadería, sigue más para el lado del campo. Él tiene 14 hijos, se casa 2 veces, bueno, y ahí adquiere la estancia que también, después por las vueltas de la vida, vuelve a quedar dentro de mi rama familiar, pero por el lado de los Aguiar, lo que se llamaba La Centinela, que era una estancia que tenía una extensión muy importante, y que bueno, que lo llevó obviamente a seguir creciendo, y eso se fue después heredando en los hijos, los subsiguientes generaciones que vinieron a posteriori. Pero en el caso nuestro, Ambrosio Arrarte, que era el hermano de Román, le vende la mitad del hotel y compra campo en la zona de Maldonado. Entonces, por eso tú dices la vinculación que tenemos los Arrarte con Rocha y Maldonado. En realidad estuvimos con un pie en cada departamento, y si lo vamos a la historia, lo que es Rocha, ¿no? que al principio éramos un solo departamento, después el 1 de agosto se da la segregación de los dos, como tú bien decías hoy al inicio. Al final de cuentas los Arrarte siempre estuvimos en el mismo lugar. Entonces, bueno, Ambrosio se va para la zona de José Ignacio y adquiere campo, y bueno, y ahí ya nos quedamos nosotros, digamos. Después viene mi abuelo, y bueno, y después subsiguientemente llega mi padre y mi tío, Alfonso Asdrúbal y Alfonso, y después continuamos nosotras. Las vueltas de la vida quiso que bueno, vinieron extranjeros en ese aluvión que hubo en 2005 de extranjeros que compraron campo, y como los campos que nosotros teníamos daban sobre la laguna José Ignacio, este extranjero vino y se enamoró del campo. Y bueno, mi padre y mi tío no tenían idea de vender, porque era de lo que vivíamos y era la explotación que tenían, pero pusieron un precio como para no vender, y resultó que se vendió el campo. Entonces, bueno, esas vueltas de la vida nos trajo nuevamente para Rocha, porque tanto mi tío como papá eran lo que sabían hacer, productores agropecuarios, y no se iban a cambiar de rubro, no eran tan, de repente tan aventurados como otros Arrartes que cambiaban de rubro. Bueno, volvimos para Rocha, y bueno, y ahora estamos establecidos, la mayoría de las generaciones más chicas estamos establecidas en el departamento. Soledad, ¿qué actividad realizan hoy? Y somos ganaderos. Papá estuvo muchos tiempos, fue criador de ovinos, sobre todo en la raza ideal, tuvo cabaña, era lo que decía un poco, que hay una cierta tendencia de los Arrarte a invertir en genética y a tener cabaña. Y una de las razas que más tuvieron fue Hereford en el caso de mi abuelo, y bueno, mi tío continuó esas líneas. En el caso de Pancho Arrarte, que también lo mencionábamos hoy, hablábamos un poco con Carlos de los parientes que teníamos en común. Y bueno, y en el caso nuestro, yo seguí con la raza Texel por un tema de adaptabilidad del tipo de campo que estamos ahora. Nosotros estamos sobre la Laguna Negra, 25 kilómetros de la ciudad de Castillos.
Y bueno, si bien arrancamos con Ideal, fue una raza que no se adaptó acá al campo y bueno, tuvimos que inclinarnos más hacia la carne hoy. ¿Qué caracteriza a la Texel, a la raza Texel, para que los oyentes se hagan una idea? Y bueno, la raza Texel lo que tiene es que produce carne, no producimos lana. Si bien la lana es un negocio secundario, es un subproducto del ovino en este caso, la adaptabilidad que presenta tiene una rusticidad que se adapta mucho a campos que se encharcan, a campos húmedos, y a su vez, digo, tiene una habilidad materna que a mí me llevó a enamorarme mucho de ella, porque tiene una capacidad y en estos campos que estamos detrás de la sierra, que el Cerro Negro que se llama, que ahora más adelante, si quieres, Carlos, hablamos un poquito más también de lo que encierra el Cerro Negro. Y bueno, hay muchos predadores, y bueno, esta raza se adapta también a esa defensa contra esos predadores que son animales silvestres, que bueno, que tenemos que convivir con ellos, porque al final de cuentas los ganaderos invadimos el espacio de ellos, ¿no? Carlos. ¿Qué característica tiene Cerro Negro en especial, que lo nombraste al pasar, y podemos hacer un alto en Cerro Negro? Sí, cuando se dio esta circunstancia en el 2005, que fue que bueno, estos Arrartes, mi tío y papá, se decidieron a volver para Rocha y adquirir campos acá, que fue ese cambio que tuvimos a nivel familiar. Se había muchas estancias en venta, y bueno, y ellos empezaron a recorrer las diferentes estancias a ver cuál les gustaba más, cada hermano por su parte, y estuvieron visitando una que da a nuestras espaldas, acá en el campo donde estábamos nosotros, que es la emblemática estancia de Wilson Ferreira, que es el Cerro Negro. Y bueno, los dos hermanos la visitaron, tanto papá como Alfonso, y Alfonso fue el que se decidió a comprarla. Y la verdad que bueno, para el partido blanco, obviamente, como decías hoy tú, a nivel político, digo, Rocha tenía una influencia bastante grande y marcada en la historia política del país, y bueno, Wilson Ferreira fue uno de los que se destacó, y bueno, Alfonso adquirió esa propiedad, la sigue teniendo aún hoy, incluso tiene 2 hijos que están viviendo también en el campo y trabajando como nosotros. Y después también se dio que un grupo de productores y también blancazo, como decimos acá, se unieron y generaron, dentro de esos estaban muchos Arrartes, el monolito marcando lo que es el camino de Wilson, que se llama, que es el que une la ruta 13 con la ruta 14, y es además el que pasa por enfrente a la estancia de Wilson Ferreira. Y hay una conexión con Perspectiva, porque en ese casco hay una foto de Wilson de bombacha y bota, con los brazos cruzados, que es capaz la foto más conocida en el Uruguay, y esa foto la sacó Alexander Morgan. O sea que es atrás se ve el casco de Cerro Negro y está Wilson de camisa blanca y los brazos cruzados. Una Ahora después la mostramos la foto que pasó a la historia. Sí. Sí, esa foto la conservan ahí en el establecimiento, en la estancia, la tiene mi tío. Hay un hermoso timbó en un patio cerrado que tienen, y ahí es donde se tomó la foto. Obviamente que el timbó ahora es más grande que el patio, pero en ese momento era un poco más chico, y lucía, la verdad que es muy linda la foto. ¿Qué desafíos tenés a futuro? ¿Tenés un predio para conservación de la palmera? ¿Tenés el Texel por otro lado? ¿Seguís aspiraciones presidenciales de la Federación Rural? ¿Cuáles son tus desafíos a futuro? Y bueno, muchos de los desafíos son como heredados, ¿no? Porque uno como que los va mamando. Hoy pensaba un poco en el desafío de la entrevista, y bueno, y uno, al ser mujer, digo, el hecho de vivir en el campo y eso, siempre cuando uno se establece, cuando empiezo a trabajar con papá, digo, ya empezaron los desafíos, porque bien sabemos que siempre ha sido un ambiente, o fue en una época un ambiente bastante machista. Pero me crié en casa con una madre que salía a trabajar, araba y trabajaba a la par de papá, y una abuela la abuela Olga Aguiar, que fue profesora de geografía toda la vida en Rocha, que también crió sola a sus hijos y salió adelante.
Entonces como que uno se cría con esa figura de mujer emprendedora y como que al final de cuentas lo naturaliza y lo sigue para adelante. Pero digo que vengo con cuestiones heredadas porque, bueno, casi todos los Arrarte han seguido por la parte gremial y, bueno, yo un poco que lo acompañé a papá siempre en su actividad. Papá fue presidente de la sociedad Fomento de Maldonado y después en la agropecuaria de Rocha y, bueno, yo fui siguiendo un poco sus pasos, acompañando un poco más lejos y después me fui independizando y llegué a Federación Rural y eso fue una etapa muy linda. También trabajé en las gremiales de acá, locales, hasta hace poco, pero ahora necesito, como que tengo que dedicarme un poco más al campo, a lo que hacemos, a la ganadería, tanto vacuna como ovina, y los desafíos que se me presentan son esos. Tengo un hijo en la adolescencia, entonces digo, también necesita un poco más de su madre, y a su vez, bueno, lo que me gusta es trabajar en el campo y producir eficientemente, y para eso uno tenía algunas limitantes de capacitación, por eso estoy ahora estudiando la tecnicatura, porque yo estudié Derecho, que no tiene nada que ver, y bueno, me vine a vivir al campo y bueno, tenía ciertas debilidades en todo el tema pasturas y lo que es preparar un vacuno adecuadamente y un ovino. Y bueno, y entonces estoy en esos desafíos, ¿no? Seguir siendo esposa, por supuesto, y madre, que eso es lo que nos acompaña, pero más que nada, principalmente, y por mí, ser buena productora y ser eficiente, que es lo que más he vivido en casa, lo he mamado de mi familia, de los Arrarte que vienen atrás, digo, tanto de papá y mamá, y bueno, y ahora seguir continuando eso que a uno como que lo lleva en la sangre, ¿no? ¿Qué significa Mary Temple Grandin para ti? ¿Cómo? Disculpa que ahí se cortó. ¿Qué significa Mary Temple Grandin para ti? Bueno, sí, tú hoy comentabas un poco que estábamos vinculados en la Asociación Uruguaya de Perros de Pastoreo. Hace tiempo que nosotros tuvimos la necesidad de empezar. Papá trabajaba también mucho con perros y bueno, yo no sé si hay espacio para contar anécdotas, pero cuando me vine para el campo, digo, si bien uno siempre acompaña en las actividades con los padres, cuando te vienes a vivir se te presentan varios desafíos que uno de repente estudiando como estábamos, porque me vine con 25 años, estaba en Montevideo, te vienes y bueno, y tienes que algunas cosas las aprendes a los golpes. Y bueno, y cuando me vengo a trabajar, salí a trabajar con la gente los empleados que teníamos en ese momento, y ellos tenían perros y yo quería tener mi perro, porque yo quería hacer las cosas sola, no te quería estar siempre trabajando con alguien. Entonces me regalaron un perrito y papá había hecho varios cursos y eso, y le digo, bueno, papá, ¿cómo hago para entrenar al perro? Tenía que entrenarlo, me tenía que obedecer. Al perro le puse Nerón, era un ovejero común y corriente, de esos de campaña, pero para mí era el perro, era la cosa más fenomenal que había en el mundo. Entonces yo no sabía, bueno, y me dice papá, bueno, no sé, dice, tú tienes que tratar de que te siga, de que haga esto, de que haga lo otro, pero para mí era una cosa que yo no sabía ni qué iba a hacer. Y tenía una yegua que era una yegua espectacular, porque era mansa, Entonces, bueno, digo, el perro tenía mucha afinidad conmigo, digo, lo que tengo que hacer es que el perro me siga. Y entonces el razonamiento que yo hice, me subí a caballo y bueno, quería que el perro fuera por la derecha y lo llamaba, le decía Nerón, derecha, 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 y yo corría a caballo por la derecha y el perro me seguía. Después iba por la izquierda, bueno, siempre lo mismo, hasta que el perro aprendió. Obviamente que el perro tenía cierta inteligencia, porque digo, si no, siempre todos los casos yo tenía que ir a caballo, y él después aprendió, lo único que sabía hacer era derecha e izquierda. Después ese perro me lo mordió una crucera, se murió, y ahí me sentí en la necesidad de volver a tener otro perro. Pero ahí digo, no, ahora voy a empezar las cosas bien, ¿no? Me voy a capacitar, voy a conseguir genética. Bueno, y ahí me empecé a vincular a mucha gente de Brasil y a traer perros de afuera. Y bueno, después surgieron amistades y bueno, y fundamos esta asociación que nos dedicamos a eso, al fomento del trabajo con perros y además direccionado hacia el bienestar animal. Entonces, bueno, tú cuando me hablas de Temple Grandin es porque siempre tuve eso de que empezar a trabajar en el campo y dejar de revolear el poncho y correr a caballo para dominar el ganado. Entonces, bueno, empecé a aprender eso, de que uno tiene que ver los movimientos naturales que el ganado tiene ya de por sí, y vincularlo al hecho de que también el perro tiene sus movimientos naturales, y tratar de formar un sistema que a nosotros nos beneficie a la hora de trabajar y a su vez estemos respetando el bienestar animal. Entonces, bueno, es toda una conjunción
que a nosotros nos ha llevado a progresar, que ahora hemos incorporado tanta tecnología a la hora de trabajar. Nosotros en el predio que estamos, trabajamos con mi esposo, tenemos la moto, tenemos los perros entrenados, bueno, tenemos diferentes parcelas y hacemos cambio de parcelas y nos movemos, tanto con una moto como con un perro. Entonces eso nos ha llevado a cambiar rotundamente la modalidad de trabajo y me parece que es lo que se viene a futuro, y es lo que trabajamos, tanto con esa Temple Grandin que me enseñó tantas cosas y en esa asociación que tenemos a nivel nacional, que ahora aprovecho ya para pasar el chivo. Mañana está viajando un representante nuestro al Mundial en Irlanda del Norte. Mira. Para nosotros también es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por compartir tu historia, por enseñarnos más del departamento de Rocha, de esa relación con Maldonado, de la historia de tu familia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Carlos, gracias como siempre. Muchas gracias Sole. Gracias Romina, gracias a la audiencia. ¿Con qué nos vamos, Carlos? Bueno, para hacer un cierre musical también, ahí, que le haga honor a Rocha. Sucará. Hablar de Rocha es hablar de los Sucará, y los Sucará en la canción de ellos es un himno de Rocha. Rocha no tan solo era Espalmar, y es bien para lo que hagamos hablar de la zona del Castillo. Un abrazo grande, nos reencontramos dentro de 15 días, Carlos. Chao, Soledad. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.